Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda, recientemente analizamos desde acción hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora sí, vamos ya al gráfico de Iberdrola, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Eso sí, ya ha cumplido los objetivos que habíamos marcado, pero de momento está bastante fuerte y sin dar señales de debilidad. ¿Cuál podría ser una primera señal de debilidad? Bueno, pues en el corto plazo daría una primera señal de debilidad en caso de perder esta zona de mínimos, en caso de perder zona de 13,34. En caso de perder este nivel, quizás pudiéramos tener algún tipo de corrección, quizás para testear la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Repito, de momento no está dando señales de debilidad y en cuanto a resistencias, la única que tendría por el camino sería los 14,26, zona de máximos de la historia. Eso sí, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que el precio ya se encuentra bastante alejado de la media de 200 en semanal. El RSI está en 78, ya con cierta sobrecompra, y quizás con un precio tan alejado de soportes, pues no sea el mejor timing de entrada. Dio bastantes oportunidades antes. Si nos vamos a Inditex, vamos a empezar por gráfico semanal, pues la situación sería bastante similar a Iberdrola, se encuentra en tendencia alcista, aunque también con el precio bastante alejado de la media de 200 en semanal. Fíjate que el precio está cotizando a 55,14 y la media ahora mismo pasaría por 34,67. Eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo, lo que sí quiere decir es que quizás en estos instantes no sea el mejor timing de entrada. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, vemos que como única resistencia tendríamos los 55,14 y después esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 52,94, los 51,58 o la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Después ya soporte también importante en niveles Fibonacci de esta última gran subida y en zona de 42,16. Acción muy interesante, eso sí, después de estas fuertes subidas la valoración no es tan atractiva como lo era antes. A nivel técnico sigue sin dar señales de debilidad, pero repito, quizás no sea el mejor timing de entrada. En caso de venir una corrección proporcional a esta última fuerte subida, se trata de una compañía a vigilar en correcciones. Ahora nos vamos a la siguiente, Indra, donde aquí veníamos de fuertes subidas tras el cumplimiento del hombro cabeza hombro invertido que marcamos y tras el cumplimiento del segundo impulso alcista. Ahora bien, en el corto plazo llamábamos a cierta precaución tras perder la directriz que viene uniendo mínimos. De hecho, aquí podríamos marcar una estructura de triángulo simétrico roto a la baja, una estructura de una especie de hombro cabeza a hombro. El objetivo sería llegar a zona de 15,20. No son objetivos extremadamente claros, pero bueno, yo al menos ahora mismo tendría precaución. En cuanto a niveles a vigilar, vigilaría los 17,36 como resistencia y también la media de 200. Como soporte los 16,56 y los 16,20. En el cortísimo plazo tiene una especie de divergencia alcista activada. Aquí vemos mínimos decrecientes contra mínimos crecientes, por tanto el aspecto técnico no está demasiado claro. Nos vamos a la siguiente, Colonial, que en el medio y largo plazo su gráfico mete miedo y en el corto plazo pues está bastante lateral con una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla, una zona que intentó superar recientemente pero cerró por debajo de esta importante barrera que tiene por el camino. Por tanto, importante resistencia en los 6,54, mejoraría si supera este nivel y como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media y los 5,04. Nos vamos a IAG, donde aquí ya habíamos dicho en vídeos anteriores que ya se había cumplido el objetivo por canal descendente roto al alza hacia niveles de 2,25 aproximadamente, y lo último que decíamos era que si considerábamos esto otro canal, en este caso ascendente, pues habría roto por arriba y que había que proyectar un objetivo alcista hacia zona de 6, quiere decir hacia zona de 2,64. Prácticamente hemos llegado a este nivel. Fíjate que esta zona que antes era resistencia, esta zona de la directriz que venía uniendo máximos, ahora se ha convertido en soporte. Desde aquí viene este rebote de corto plazo y bueno, veremos si termina por completar el objetivo alcista. Ahora bien, esta zona sombreada amarilla ya es una zona de resistencia bastante importante. Lo vamos a ver mejor en gráfico semanal. Aquí la tenemos, es una zona de congestión relevante. Veremos si es capaz de dejarla atrás. Si volvemos a gráfico diario, la tendencia sigue siendo alcista, mínimos y máximos crecientes, y aquí el primer soporte importante a vigilar serían los 2,22. Después también soporte importante en la media de 200 que está en fase ascendente. Mientras sea capaz de respetar esos niveles, no habrá problema. Eso sí, en caso de perder los 2,28, fíjate que estaría activando una divergencia bajista, porque el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Nos vamos a la siguiente, Laboratorio Roche.
hobby, donde tras fortísimas subidas que fuimos avisando en el canal, aquí en máximos te dibujó una estructura de hombro cabeza a hombro que también avisamos. El objetivo sería llegar a zona de los 67 euros aproximadamente. De momento hay que seguir teniendo precaución porque además la media de 200 está actuando de resistencia y porque aquí también te dejó una nueva resistencia en este hueco bajista. Lo único positivo es que está funcionando la zona de soporte que también marcamos, esta zona sombreada amarilla. Estamos hablando de niveles de 70,70. Esta sería la zona clave de soporte de corto plazo. En caso de perderla, lo más probable sería ver otro tramo de caídas. Ahora, en caso de que viniese una recuperación y se superase los 77,55, estaría activando una estructura de doble suelo. Para medio largo plazo sería una compañía a vigilar. Ahora mismo está corrigiendo la fuerte subida previa. Veremos si con esta corrección llega al menos al 50% Fibonacci, es decir, sería sano que siguiese consolidando un poquito más y a partir de ahí te dibujase alguna estructura alcista de vuelta. Nos vamos a la siguiente, Logista, que continúa con su tendencia alcista de fondo, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte la media, soporte también en los 26,52 y la zona sombreada en el entorno de los 25,39. De momento sin dar señales de debilidad, primera zona de resistencia los 28,02 y los 28,22. Nos vamos a Mapfre, que ya ha cumplido el objetivo que habíamos marcado por esta figura rectangular roto al alza. El objetivo era zona 2,50, objetivo cumplido. Enhorabuena si ha seguido la estrategia. Lo digo siempre, desde aquí se dan ideas, el mérito o desmérito es de cada inversor. Dicho esto, de momento la tendencia es alcista, no está dando señales de debilidad, tiene como única zona de resistencia los 2,54, eso sí, ya se encuentra un poquito alejado de soportes importantes. El primero de cierta relevancia estaría en los 2,35, después en la zona de la media y en esta zona sombreada amarilla en los 2,28. Nos vamos a Merlin, que se encuentra en tendencia alcista, con primera zona de soporte la media y niveles de 9,90. ¿Cuánto perjudicaría su aspecto técnico? En caso de perder este último soporte comentado, en caso de perder zona de 9,90. Mientras eso no suceda, seguirá en tendencia alcista. En cuanto a resistencias, yo vigilaría esta zona sombreada amarilla, zona de los 11,27 aproximadamente, y después ya zona de los 11,88, zona de máximos de la historia. Nos vamos a Naturgy, vamos a ver aquí primero gráfico semanal para verlo más claramente, tendencia lateral en los últimos meses, últimos años, con zona de soporte importante en esta zona sombreada azul en el entorno de los 18,71, primera zona de resistencia, zona de los 24,50. Después resistencia importante en máximos de la historia en los 27,28. Nos vamos a Puig Brands, que no lleva mucho tiempo cotizando y desde que empezó a cotizar no ha dado más que disgustos a sus accionistas. Primero perdió la zona de soporte de los 25,01, después te dejó este importante hueco bajista y en fin, de momento no ha hecho otra cosa que caer. Ahora como única zona de soporte vigilaría los 18,52, primera zona de resistencia los 19,95 y los 21,10. Nos vamos a Redeia, que tras estas fuertes subidas avisadas en el canal tras la aparición de este rectángulo y desde la zona de resistencia importante de los máximos históricos, aquí te ha dibujado una estructura de divergencia bajista. De momento hay que tener precaución mientras no supere la zona de los 17,70. El objetivo bajista sería llegar a niveles de 15,87. Como aliado para los alcistas estaría la media de 200 que está en fase ascendente. Aquí tenemos zona de soporte. También soporte los 16,40 y los 15,82. Nos vamos a Repsol, que en el medio plazo se encuentra corrigiendo desde niveles de 15,67. Máximos y mínimos decrecientes y con la media de 200 en fase descendente. Mientras la media baje hay que seguir teniendo precaución. Ahora, en el corto plazo fue capaz de respetar el nivel de soporte de los 11,40 y de hecho aquí avisamos de una pequeña estructura de rectángulo, una estructura de rectángulo que ya estaría cumplida, pero bueno, sería una estructura bastante pequeñita. Esto de momento no fue más que un simple rebote, no te cambia la tendencia de fondo. ¿Cuándo te cambia la tendencia de fondo? Cuando la media pase de estar en fase descendente a girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Mientras eso no suceda, mientras no se supere niveles de 12,91, yo tendría precaución. Nos vamos a SACIR, que tras cumplir el objetivo por canal ascendente que marcamos aquí en zona de resistencia de estos antiguos máximos se ha venido abajo. Ahora mismo se encuentra sin tendencia clara, media de 200 plana, con primera zona de resistencia los 3,36 y este hueco bajista. Primera zona de soporte los 3,03 y niveles de 2,80.
1,88. Nos vamos a Santander, que en el corto plazo tiene activado un segundo impulso alcista. Eso sí, como dije en vídeos anteriores, tiene el camino bastante lleno de minas. Tiene el camino bastante lleno de obstáculos. El primer obstáculo sería la resistencia de los 4,68, resistencia de los 4,71 o resistencia de los 4,93. Además, si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que aquí tenemos una zona de congestión bastante importante de medio a largo plazo. Por tanto, objetivo activado por segundo impulso, pero tengo mis reservas de que vaya a cumplirse. Ahora, como primera zona de soporte tendríamos la media, los 4,33 y los 4,20. Daría una primera señal positiva de nuevo de corto plazo en caso de que sea capaz de superar esta directriz que viene uniendo máximos. Bien, nos vamos a Solaria, que continúa de capa caída, dando bastantes disgustos a sus accionistas. Si eres seguidor del canal sabrás que aquí ya hace bastante tiempo llamábamos a la precaución, al menos mientras no se superase esta importante zona de resistencia, mientras no se superase niveles de 12,69, y bueno, justo desde aquí el precio se ha venido abajo. De momento sigue sin dar señales de fortaleza, de momento hay que seguir teniendo precaución. Primera zona de resistencia a la media y los comentados 12,69. Como única zona de soporte tendríamos los 9,28. Además, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 sigue en fase descendente y aquí básicamente tocaría seguir esperando a que el precio diese algún tipo de señal positiva que de momento no ha dado. Ahora nos vamos a Telefónica, que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista. El objetivo sería llegar a la zona de los 5,05. En el corto plazo previamente te había cumplido una estructura de doble triple suelo que avisamos en el canal y ahora vigilaría como primera zona de soporte los 4,26 y la media de 200 que está en fase ascendente. Después soporte en los 3,90. Cierta precaución si pierde los 4,26 porque te estaría activando una especie de divergencia bajista. Nos vamos a Unicaja, que tuvo una importante subida hacia niveles de máximos de la historia, hacia niveles de 1,38. A partir de ahí te dibujó una divergencia que avisamos en el canal y que se terminó cumpliendo, y una vez que te cumple la divergencia veremos si es capaz de respetar el nivel de soporte de los 1,05. De momento ha sido capaz de respetarlo. En caso de perderlo, el siguiente nivel de soporte de relevancia sería el 61,8% de esta última gran subida. Estamos hablando de niveles en el entorno del euro del 1,01. En cuanto a resistencias tendríamos la media de 200 y después ya en caso de en el futuro superar los 1,38 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.